Los humanos eran una especie de mamíferos bípedos originarios del avanzado mundo de Coruscant. Era la especie más abundante de la galaxia, abarcando desde generosos mundos como Naboo hasta desérticos y sanguinarios mundos como Tatooine. Al creerse que eran originarios de Coruscant, se intuye que eran descendientes de la antigua especie Cell. Colonizaron otros mundos como Alderaan, Corellia, Corulag y Chandrila. Tras la caída del Imperio Rakata, Corellia desarrolló el hipermotor y con ello la expansión humana dio comienzo. Así que bienvenidos a bordo del Destructor 09. Si no queréis perderos nada de esta información acerca de las diversas etnias que derivaron del ser humano, acompañadme en este emocionante viaje a través del universo de Star Wars. Comenzaremos hablando de los alderanianos, nativos de Alderaan. Eran conocidos por sus valores pacifistas y su devoción por las artes. Vivían en lujosas ciudades con una arquitectura exquisita y abogaban por la República Galáctica. A pesar de ello, su sociedad era gobernada por un monarca, un tanto paradójico, pero bueno. Bail Organa fue senador del planeta hasta que ascendió incluso al cargo de virrey. Tenemos los ateranos. Estos fueron los habitantes humanos de Atera Brown. No hay más de ellos. Los chalactanos eran nativos del planeta Chalacta. Alrededor del 22 antes de la batalla de Yavin, el senador Yudris Sedran les representaba en el Senado Galáctico. Eran muy conocidos por su orden espiritual, los Adeptos Chalactanos, una orden filosófica mística que buscaba la iluminación. De hecho, la maestra Depa Vilava había alcanzado esta supuesta iluminación. Siguiente lugar para los Chandrilanos. Eran una sociedad pacífica y política del planeta Chandrila. Había grandes políticos como Mon Mothma que nacieron allí. Tendían a ser gente tranquila, pero cuando se trataba de política no se cortaban ni un pelo. Les encantaba la naturaleza, de hecho tenían leyes estrictas para preservar el ecosistema. Vivían en pequeñas comunidades y el arte y la cultura era muy rica en su sociedad. Su economía se basaba en la agricultura y su gobierno se organizaba bajo una democracia directa. Siguiente lugar para los famosos corelianos. Se caracterizaban por ser independientes, atrevidos, pragmáticos e incluso imprudentes en sus acciones. Esto hizo que Corellia fuera conocida por ser un mundo rebelde, levantándose contra todos los gobiernos galácticos, cosa que hizo contra el Imperio Galáctico. Estos rasgos atrevidos significaba generalmente que destacaban en el pilotaje, la exploración y el contrabando. En su sociedad, lo más valorado eran los lazos familiares y la lealtad. Tenían una fuerte tradición militar. Muchos sirvieron en la fuerza de seguridad coreliana o incluso en ejércitos mucho más importantes y grandes. Siguiente lugar para los lothalianos, nativos de Lothal. Eran humanos con un tono más cobrizo de piel que los caracterizaba. Sus ciudades eran imponentes, pero les gustaba también mucho la naturaleza y el campo y todo eso. Siguiente lugar para los fabulosos Ming-Po. Eran nativos del planeta del borde exterior Karlak. Se caracterizaban por pintarse la cara y sus extraños peinados. Eran un pueblo pacífico y vivían de manera sencilla, liderados por un jefe de aldea. También tenemos a los famosos Naboo, colonos de Brith Malt
que se asentaron en el planeta liderados por Quillan. Eran conocidos por su tensión con los Gangan. Mientras ellos eran pacifistas, los Gangan eran una sociedad guerrera. Eran gobernados por un rey o reina aconsejado por un consejo, valga la redundancia, de aristócratas. Eso sí, no era monarquía hereditaria, sino que el pueblo lo elegía. Propugnaban la educación, las artes, la protección del medio ambiente y los logros científicos. También tenemos los onderonianos. Eran un pueblo gobernado por una monarquía hereditaria en Onderon. Eran grandes guerreros y su sociedad lo reflejaba con las grandes murallas de sus ciudades. No sé qué ocurría en ese planeta, si había asedios o si había, no sé, tomas de ciudades, pero tenía unas pedazo murallas bastante curiosas. Siguiente puesto para los pamartenos. Jamás oí hablar de ellos. Eran un grupo cultural de humanos de Pamarte. Tenían su propio idioma, curiosamente, y gozaban de una reputación de valor, habilidad y entusiasmo. Además, eran grandes pilotos, como los corelianos. También están los ringovindanos. No se sabe nada de ellos, simplemente que obviamente venían de Ringovinda. También están los savarianos, que eran un grupo cultural de humanos que llamaron hogar al planeta Savarin. Fueron un pueblo profundamente espiritual y vivían en aldeas más bien dispersas. El alba escarlata les cortó la lengua a muchos savarinos después de que se alzaran contra la organización criminal. Bueno, ¿y de dónde es el Conde Dooku? ¿El Conde Dooku es humano? ¿Por qué es tan perfecto, no? Pues sí, era humano, era un sereniano procedente de Sereno. La nobleza sereniana podía ser identificada por el uso de una capa sereniana, curiosamente, ¿no? Esta capa era la que usaba el Conde Dooku, básicamente. No se sabe mucho más de ellos, eran un pueblo más bien reservado, pero bastante rico. Después tenemos a los Inestianos, que vivían en el frío planeta Inestia, donde vivían en el ecuador del planeta, para no cagarse de frío, o bajo su superficie, gobernados por la familia real inestiana. Ahora vienen dos seguidos que no conocía, son los Octaranos de Octaro, y los Pijali, que vivían en el borde interior en el mundo Pijal y se rebelaron contra la corporación Serka, Y la guinda del pastel para el final, los maravillosos, fabulosos, increíbles mandalorianos. A pesar de que sus orígenes se remonten a la especie Taung, la mayoría de mandalorianos eran humanos. De hecho, por lo menos yo que sepa, todos los mandalorianos que he visto eran humanos, pero técnicamente no tenían por qué serlo. Vivían en su planeta Mandalor, en la luna Concordia, en Kalevala, en Crown Nest o incluso en Concord Down. Eran una sociedad guerrera y honorable, con un pasado lleno de conflictos y un desenlace histórico, pues alerta spoiler, bastante trágico. Por lo menos así pintaba hasta ahora, pero ya sabemos que en The Mandalorian, bueno, se están viendo avances, ¿no?, hacia esta sociedad guerrera. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Gracias Santiago Aguilera por el comentario, por la sugerencia. Aquí siempre a tope comentando. Muchas gracias por el apoyo a todos. Suscribiros si no lo estáis para no perderos nada de este fabuloso contenido. Comentad qué otro vídeo queréis que traiga al canal. Y hasta la próxima.